porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Cambia el nombre de Israel por el tuyo y vuélvelo a leer. Libra, oh Dios, a Hernán de todas sus angustias. Gracias, Señor, porque nos libras de nuestras angustias. Señor, protege nuestra vida, rescátanos. No permitas que seamos avergonzados. En ti hemos buscado nuestro refugio. Que sean nuestra protección la integridad y la rectitud, porque en ti hemos puesto nuestra esperanza. Te amamos por tu palabra, por tu presencia entre nosotros, porque nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti libremente. Gracias, que tu palabra penetra hasta lo profundo de nuestros corazones. Yo proclamo que tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro ser de toda atadura, de todo prejuicio, de todo temor, de toda duda, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Ustedes van a leer el Salmo 25 completo en casa. Es una escritura hermosa, magistral, como es la palabra de Dios. Es un salmo de David. Y David le dice al Señor: protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. El Salmo 25, en el Salmo 25 David va a afianzar, afirmar su fe. Tú eres mi refugio, en ti está mi esperanza, pero al mismo tiempo es un salmo donde pide protección. Guárdame, Señor, de mis enemigos, protégeme. Cuando Dios es nuestro refugio, Él protege nuestra vida. Amén. Cuando Dios es nuestro refugio, Él nos rescata. Y si no, pregúntenle a Omar. La semana pasada tuviste una situación difícil, pero Dios te guardó. Gracias a Dios. Cuando Dios es nuestro refugio, Él nos protege, Él nos rescata y Él no permite que nuestra vida sea avergonzada. Amén. Cuando tú buscas a Dios no pasas vergüenzas. No pasa vergüenza es cuando andas solo por ahí sin Dios, pero con Dios Él no lo deja pasar a uno vergüenzas. Versículo 21. Sean mi protección la integridad y ¿qué más? La integridad y la rectitud. David, el salmista, le dice a Dios: protégeme, rescátame, pero da una premisa interesantísima: sean mi protección la integridad y la rectitud. David sabe de dónde viene su protección, de ser una persona íntegra, recta, porque en ti he puesto mi esperanza. La integridad y la rectitud operan como protección en nuestra vida. Cuando nosotros somos íntegros y somos rectos en lo que hacemos, nuestra vida está segura. El problema es cuando uno está por fuera de rectitud o por fuera de integridad, porque allí se meten problemas. Pero cuando uno es una persona recta, íntegra, está seguro. Ahora, no quiere decir que no sea perseguido, como lo vamos a ver, pero está seguro, porque Dios lo protege. Amén. Porque en ti he puesto mi esperanza. Cuando nosotros somos personas íntegras y rectas, estamos protegidos. Entonces, año 26, siglo 21, tiempo de hacer ¿qué? Lo oportuno. Este es un año para hacer lo oportuno. ¿Qué es lo oportuno? Lo que es necesario hacer, lo adecuado, lo correcto. Y yo no voy a hacer lo que es necesario, lo adecuado, lo correcto, lo que Dios espera, si yo no soy una persona íntegra. Porque el pecado jamás fue oportuno. ¿Lo escuchaste, no? El pecado jamás fue oportuno. Cuando hacemos las cosas por fuera de la rectitud que Dios espera, jamás fue oportuno. Somos protegidos cuando somos personas íntegras y rectas. Ahora, veamos la definición de integridad, o una que he traído pues para efectos del sermón. La integridad es la cualidad de actuar con rectitud, honestidad y coherencia ética, alineando las acciones personales con los valores propios, incluso cuando nadie observa.
Es una linda definición de integridad. Es la cualidad de actuar, son actuaciones, son actos rectos, honestos, coherentes. Y escuche esto, alineando las acciones personales con los valores propios. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿De dónde vienen nuestros valores y nuestros principios? De nuestra fe. Amén. David dice: sean mi integridad y mi rectitud mi protección, porque yo he puesto en ti mi esperanza. Si nosotros tenemos una fe, unas creencias, de esa fe y de esas creencias vienen nuestros valores. Incluso cuando nadie nos observa. Por eso les he dicho hasta el cansancio: con los ojos de Dios te sobra y te basta. Amén. Con los ojos de Dios nos sobra y nos basta. No necesitas que el pastor esté detrás de ti a ver cómo estás haciendo tus negocios. ¿O crees que Dios no está vigilándote? ¿O crees que los ojos de Dios no están sobre nosotros? Ese vigilándote sonó como raro. Observando, gracias Juan, Dios te bendiga. Es que algunos viven a la luz de la vigilancia de Dios. No, vive a la luz de su mirada. Amén. A la luz de sus ojos. Esta integridad implica firmeza moral, responsabilidad y transparencia en la búsqueda de hacer lo correcto. Si es tiempo de hacer lo oportuno, la integridad nos llevará a hacer lo oportuno. ¿Y qué es rectitud? La rectitud es la cualidad moral de actuar con integridad, honradez y justicia, siguiendo normas éticas y principios rectos en el comportamiento personal. Reitero esto: ¿de dónde vienen nuestras normas éticas, nuestros principios? Pues de la fe, por supuesto, de nuestra crianza. Nuestros padres nos han enseñado principios, valores, hemos aprendido en casa principios maravillosos y la palabra del Señor nos muestra el camino. Por eso dice el Salmo 25, 21: sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Dentro de los valores de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca tiene 7 valores. Dentro de los valores, es decir, que las reglas, las normas que nos rigen, nuestros principios, está el de la integridad. Ese es uno de los valores de la iglesia. El pastor de esta iglesia está llamado a ser una persona íntegra, una persona recta, y lo están los miembros de la iglesia. Amén. Dirán: ay, qué bueno, pastor, esperamos que usted sea una persona recta. Y yo espero lo mismo. Y espero también de ustedes, porque ese es un valor que nos rige a todos. Amén. Ser íntegros, ser rectos. Y esta es la definición de integridad que el pastor Darío nos enseñara. Integridad es santidad en la actividad. Wow, la integridad no es solamente un valor moral, es un valor espiritual. Si somos hijos de Dios, si lo somos, debemos vivir en santidad. Amén. Vivir en santidad. Y cuando tú vives en santidad, eres una persona íntegra. Integridad es santidad en la actividad, en la cotidianidad, en todo lo que hagas. Esposos íntegros, rectos. Que la relación de matrimonio sea a la luz del día. No tengo que andar escondiendo nada. Algunos llegan a la casa y dicen que no me vaya a quedar descuidado el celular por ahí. Y cambian la clave y borran mensajes. Esa es nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Nosotros debemos vivir a la luz de los ojos del Señor. Amén. Ahí está el celular, ahí está la clave, ahí están los mensajes. Ahí está mi vida. ¿Qué puedo esconder? ¿Qué voy a esconder? Si soy una persona íntegra, ¿qué voy a esconder? ¿Acaso tengo que ajustar versiones? Hay gente que vive ajustando las versiones. Ay, ¿qué fue lo que dije? Que no me vaya a olvidar. Cuando tú eres una persona íntegra, recta, tú no vives ajustando versiones. Lo que fue y lo que es. Amén. Con sinceridad, con claridad, con rectitud. Y cuando tú vives así, vives protegido.
¿Cuál es el problema? No tendrás ninguno. No quiere decir que no seas perseguido, porque incluso habrá quienes te quieran perseguir por esa rectitud. Mira lo que dice Proverbios 10:9. Quien se conduce con integridad anda ¿qué? Seguro. ¿Cómo anda el que se conduce con integridad? Seguro, protegido, sin miedo. En nuestras relaciones, padres, hijos, esposos, a todo nivel, los empresarios, los trabajadores, todos, nosotros como miembros de esta sociedad. Esa es la forma en la que nosotros debemos vivir, con integridad, con rectitud, para estar seguros. Ahora dice Proverbios 10:9, segunda parte, quien anda en caminos perversos será descubierto. ¿Quién anda en caminos qué? Perversos, será descubierto. Como si Dios no estuviera viendo. Si no somos íntegros, no vamos a hacer lo oportuno. Para tomar decisiones oportunas se necesita integridad. Para hacer lo oportuno, lo correcto a los ojos de Dios, se necesita vivir en integridad. Porque el pecado jamás fue oportuno. Lo que se hace por fuera de la integridad no es oportuno, aunque sea satisfactorio, aunque genere placer, aunque genere gusto. Ahora, lo bonito de esto es que nosotros vamos de la mano de Dios. Amén. Vamos confiando en Él. Él es el que está transformando nuestra vida. Y por eso podemos decir: Señor, ayúdame a vivir en integridad, ayúdame a vivir en rectitud, practicando los principios que estamos aprendiendo, que nos da la palabra de Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Nuevamente, el profeta Daniel. Por alguna razón el Señor nos tiene en el libro de Daniel. Daniel era un hombre íntegro y sus amigos eran gente confiable y gente de principios, como lo vimos hace 8 días. Vamos a Daniel capítulo 6, versículos 1 al 5. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era ¿quién? Daniel. El rey persa Darío dice: voy a nombrar 120 gobernadores, sátrapas que gobiernen todo el reino, pero va a nombrar 3 administradores que estén a la cabeza. Uno de ellos era Daniel. Daniel no era persa, era judío y tenía unos principios de fe como consecuencia de su fe, de su creencia. Era un hombre que creía en Dios. Había sido llevado, como dijimos hace 8 días, junto con sus amigos de Jerusalén, hacia el oriente, hacia Babilonia, pero los persas ahora son los que gobiernan. Y ahí está este hombre de Dios a la cabeza del reino. A veces decimos: pero es que esas condiciones en las que yo estoy, pastor, es que es difícil ser luz allá. No, es que usted no se imagina, pastor. No, yo sí me imagino. Yo trabajé 20 años en el sector automotriz y tú no te imaginas lo que es trabajar con asesores comerciales. La envidia. Habían unos que le ponían zancadilla a los otros para que se cayeran, no literalmente, pero sí moralmente, porque todo el mundo quiere brillar, nadie quiere que el otro brille. Eso fue lo que yo viví. ¿Y dónde me dejan los temas del licor? Bueno, yo no estoy diciendo aquí, para que quede claro, que los asesores comerciales de vehículos todos son borrachos. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son entornos complejos. Y como yo no estoy en un entorno complejo, entonces ¿cómo hago para brillar? Pues viviendo los principios de la palabra. ¿Cómo vas a hacer para brillar? Viviendo con la rectitud y la integridad que Dios te da. Amén. Y cuando tú vives así, entonces te ponen a la cabeza. Te ponen a la cabeza. Darío dijo: Daniel es uno de los 3 administradores. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Atentos. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus ¿qué? Por sus extraordinarias cualidades
Oiga, por sus extraordinarias cualidades en las definiciones de integridad y rectitud. Las definiciones son estas: cualidad de actuar con rectitud, cualidad moral de actuar con honradez. La Biblia dice que Daniel se distinguió tanto, brilló entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Qué te parece? Los hijos de Dios, ¿no? Voy a darle esa gerencia, voy a darle ese lugar, voy a ponerlo. Entonces, diga conmigo entonces. El rey, dice Daniel, tiene unas cualidades extraordinarias, yo lo voy a poner al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Algo mal tiene que hacer ese Daniel. No puede ser tan correcto. Imposible. Algún guardado tendrá, algún torcido, me imagino yo, como todos. Pensaron los administradores. Seguro que si revisamos las cuentas le vamos a encontrar alguna falla. ¿Cómo puede ser? Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Diga conmigo, sin embargo. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Intentaron buscarle la caída, porque cuando tú eres íntegro en un mundo falto de integridad, habrá quien quiera buscarte la caída. No puede haber tanta perfección. No somos perfectos, amén. No estoy hablando de eso. No puede haber tanta integridad, no puede haber tanta rectitud. Algo tiene que tener. Aquí hay muchos dichos en Colombia. Rabo de paja. Debe tener rabo de paja. Es que aquí hay unos dichos para valorar todas estas cosas negativas. La Biblia dice: sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Creo que es la mejor definición o la mejor clasificación de una persona íntegra, ¿cierto? Daniel era un hombre íntegro. ¿De dónde venía esa integridad? De su relación con Dios, de sus principios, de sus creencias, de su fe. De ahí venía. Por eso el salmista dice: seas mi protección, sea la integridad y la rectitud mi protección, porque en ti pongo mi esperanza. Me di a la labor, como ustedes saben que me gusta, de buscar este texto en diferentes versiones. No se los traje para presentarlo en pantalla, pero les voy a compartir. Hay uno que dice esto: por cuanto él era fiel. ¿Era qué? Fiel. ¿Cómo era Daniel? Fiel, fiel a Dios y fiel al reino. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Era un hombre fiel. No había corrupción en ese hombre. Mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue en él hallado, dice otra versión. Y ningún vicio. Oiga, era un hombre fiel, era un hombre correcto, era digno de confianza, no tenía vicios. Mas no podían hallar ninguna ocasión o falta. Tremendo. Otra. Pero como Daniel era un hombre honrado, ¿cómo era Daniel? Un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo delante de él. Y vean esta: era fiel y honesto y muy responsable. Es lo bonito de estudiar la palabra en las diferentes versiones. Daniel era muy ¿qué? Responsable. Seguro que vamos a encontrar que llega tarde. No llegaba tarde, llegaba a tiempo. Seguro que dejó algo por ahí botado. No dejaba nada botado, todo lo dejaba organizado. Pero alguna falla de tener. Y fueron y miraron en los libros a ver si había algún tachón. No encontraron nada. Era un hombre responsable,
Otra, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿O por qué creen ustedes que Darío quería ponerlo enfrente de todo el reino? ¿Porque era un irresponsable? Otra, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Oiga, lejos de ser corrupto o negligente. Una más, Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Qué tremenda descripción la que hace la Biblia para hablar de un hombre íntegro. Amén. Cuando yo leo todos estos pasajes y veo la vida de Daniel, digo, se puede ser íntegro en un mundo corrompido. Amén. Se puede ser íntegro en un mundo corrompido. Qué tristeza el mundo en el que vivimos. Qué tristeza la actitud de tantas personas en el país en el que vivimos. Es un país donde la corrupción es el plato de cada día, donde la negligencia, la falta de fidelidad, lamentablemente, ese es el país en el que nosotros vivimos. Eso es Latinoamérica. Oiga, es impresionante. Nos vamos un día, a nosotros nos gusta andar mucho por carretera, viajar por carretera, pasear por carretera. Ya no es igual que antes, ¿sabes? Antes como que uno salía y estaba más tranquilo. Pero bueno, salimos un día para Santa Marta y tomamos la Ruta del Sol. Esa gran obra, ese hito de la corrupción en Colombia. La Ruta del Sol. Desde que salimos en Puerto Berrío ahí adelante, hasta muy llegando a Santa Marta, 10 varados por llanta, accidentados por huecos, porque la carretera se la robaron. Odebrecht. Se roban la carretera estos sinvergüenzas. Oiga, va uno a otros países y ve unas carreteras que uno dice, ¿y si es posible hacer esto? Claro que es posible. Es que para eso era la plata, para hacer cosas bien hechas. El cálculo económico estuvo bien hecho, el del robo también. Por eso hicieron un pedazo de carretera. En esa carretera se han accidentado personas. Oiga, y uno es cuidándose de no caer a un hueco. Todo por la corrupción. Si Daniel hubiera administrado esa obra hubiera quedado extraordinaria, porque ese hombre no se hubiera robado un céntimo. Pero lamentablemente estamos en un mundo y en un país donde ese es el pan de cada día. Déjame preguntarte, ¿ya sabes por quién vas a votar? Yo te pregunté al principio, ¿ya sabes cómo votar? Ahora te estoy preguntando, ¿ya sabes por quién vas a votar? ¿Ya tienes investigada la hoja de vida de la persona o las personas por las que vas a ir a votar, con cuidado de no ir a dañar el voto? Yo ya tengo ese trabajo hecho, porque yo le pongo mucho cuidado a esas cosas. Porque si nosotros no elegimos personas íntegras, el mundo va a elegir personas con poca integridad. ¿Y nosotros somos cristianos o no lo somos? Y la pregunta es, ¿a quién vamos a elegir? ¿Ya le hiciste un recorrido a la hoja de vida de la persona? Oiga, nosotros deberíamos tener una disciplina en estas cosas que no la tenemos. Pastor, pero ¿por qué eres tan enfático con eso? Porque esto es importante, iglesia. Porque nosotros tenemos que votar por personas que sean íntegras. Hombre, revisa la hoja de vida. Si está en algún caso de corrupción, vas a poner tu voto por alguien que está inmiscuido con procuraduría, con fiscalía, con... Claro, es verdad que también se acusan inocentes en países como el nuestro, pero haz un seguimiento. Si nosotros no elegimos personas honestas que tengan principios iguales o similares a los nuestros, ¿quiénes nos van a gobernar? ¿Quiénes nos están gobernando? La Biblia dice, porque él era fiel, ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Miren esta versión, porque él era confiable y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta.
Y finalmente, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. ¿Cómo era el trabajo de Daniel? Bien hecho. Ahora veamos el versículo 5. Daniel capítulo 6, versículo 5. Por eso concluyeron. Miren, esto es impresionante. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. Lo investigaron, le buscaron la caída, debe tener un guardado, seguramente que es un hipócrita y viene aquí a dárselas de santurrón, pero debe tener algo oculto. No tenía nada oculto, no tenía nada que esconder, porque vivía a la luz de los ojos de Dios. ¿Qué iba a esconder? Si era un hombre íntegro. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser, escucha esto, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. El hombre es correcto, el hombre es recto, no tiene una sola falla, no tiene un tachón, nunca llegó tarde, siempre hizo lo que tenía que hacer. Pero alguna caída vamos a buscarla y tiene que ser relacionado con su fe, con lo que él cree. Por ahí es que le vamos a caer. Como es una persona íntegra y no encontramos ninguna falta, vamos a buscarle la caída por el lado de algo relacionado con su fe en Dios. Y se inventan un decreto absurdo que Darío firma, engañado, para que no se adoraran sino los dioses falsos que ellos adoraban. Y el que no adorara a esos dioses iba al foso de los leones. Y Daniel se postró a orar como hacía todos los días, a la mañana, a la media mañana, a la mañana, al mediodía y a la tarde, porque era un hombre íntegro de principios. Ese era Daniel. Ay, Darío, usted no es que, amado rey Darío, me imagino los sátrapas. Amado rey Darío, usted no firmó un decreto que el único que se podía orar era a sus dioses. Sí, claro. Allá está el Daniel ese, en la iglesia. Allá está el Daniel ese haciendo el devocional. Allá está el Daniel ese orando 3 veces al día, leyendo la Biblia. Véalo. Ese pobre hombre sufrió, Darío, porque Darío confiaba en Daniel. Lo iba a poner en la cabeza. Y tuvo que mandarlo, dice la Biblia, angustiado al foso de los leones, porque era un hombre de confianza de él. Wow, qué tremendo. ¿Qué va a decir la gente de alguien íntegro? ¿Que es muy correcto? ¿Que es un empleado ejemplar? ¿Que es un hombre sano, una mujer sana? ¿Que no tiene vicios? ¿Y con eso lo piensan acusar? ¿Con qué asunto van a acusar a alguien íntegro? Van a buscarle por el lado de su fe la caída. Si Daniel estuviera vivo hoy, ¿qué dirían de Daniel? Voy a tratar de decirte qué creo yo que dirían de Daniel. Que su discurso es un discurso de odio. Porque como no tienen de qué acusarlo, y el hombre dice: yo creo en Dios, en el único Dios verdadero, es un discurso de odio. Es un moralista, dirían. ¿Saben qué dirían de Daniel? Que discrimina a los que son diferentes. Cuando él establezca su posición bíblica, decir: yo creo que Dios creó hombres y mujeres, entonces él diría: discrimina a los que son diferentes, le dirían los sátrapas. Que es un intolerante, dirían. Eso le dirían hoy en día a Daniel. ¿Sabe qué dirían de Daniel? Que su fe es excluyente, o que es un retrógrado. Que dirían: estamos en el siglo XXI, hermano, usted es un retrógrado. ¿Cómo así que un hombre con una sola esposa y un hogar en santidad? ¿Qué es eso, hermano? Estamos en el siglo XXI. Oiga, lo que yo tuve que vivir trabajando para el mundo fue una cosa loca. Yo trabajé para unas empresas del sector automotriz y en esas empresas suelen hacer, como en otras empresas de los sectores comerciales, suelen hacer convenciones dentro y fuera del país. Y yo tuve la oportunidad de ir a las convenciones
de las empresas. En el 90% de los casos fui con Claudita. Oiga, en el 90% de los casos. Yo era el gerente raro. Entonces yo le decía, mami, alístate que nos vamos de convención para tal parte. Y me iba con ella de convención. Una vez hubo una convención en Cartagena. ¿Sabe qué me dijeron los compañeros cuando yo iba a ir con Claudita? Oiga, Hernán, ¿usted va a llevar leña al monte? Qué tremendo mundo en el que vivimos, ¿no? Y le dije, respete, hombre, que voy con mi esposa. Y para que lo sepas, le dije una vez a un compañero, yo estoy casado 2 veces, porque estoy casado con Cristo y con mi señora. Pero ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Y allí es donde Dios quiere que seamos íntegros. Amén. Y que marquemos la diferencia. Y yo me pregunto si estaremos marcando la diferencia. ¿Sabe de qué acusarían a Daniel? De ser homofóbico. Porque dirían, cuando él estableciera sus criterios de fe, dirían, es homofóbico, no le gustan los homosexuales. ¡Falso! De eso es lo que nos acusan y eso es mentira. Lo que pasa es que los principios de fe son los principios de fe y tú no los puedes cambiar. Amén. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero como no nos pueden buscar la caída por otros lados, nos van a acusar con esas falsedades. Dirían que es un machista, porque la Biblia habla de los roles matrimoniales. Y Dios nos hizo únicos a los hombres y las mujeres con unas características únicas que son extraordinarias. Y que cuando tú las entiendes, tú dices, wow, esto funciona. Van a decir, es un machista. Los apóstoles eran machistas, la Biblia es machista, porque no tienen cómo buscarte la caída por otro lado. Dirán que es un fanático religioso, porque va a la iglesia cada 8 días, o porque lee la Biblia. Deja de ser tan fanático. Eso le dirían a Daniel. O que es una persona antiderechos, que no respeta la diversidad, que está imponiendo su religión. Y cualquier cantidad de acusaciones sin sentido para buscarle la caída. Eso dirían de un hombre íntegro, de una mujer íntegra. ¿Qué más van a decir? ¿Que tiene un amante? ¿Que firmó donde no era? ¿Que se echó plata al bolsillo? No. Entonces, ¿qué van a decir? Estamos en tiempos muy difíciles. Y como nos recordó Marcelita, que suelo decir, no se preocupen que esto se empeora. Y la pregunta es, ¿vamos a ser íntegros? ¿Vamos a mantenernos rectos en un mundo torcido? De eso se trata, amén. No somos mejor que nadie. Pero el salmista dijo, sean la integridad y la rectitud mi protección, porque en ti pongo mi esperanza. Vamos a terminar en el Salmo 26, por favor. Porque creo que aquí hay una escritura magistral. Salmo de David. Hazme justicia, versículo 1. Hazme justicia, Señor, pues he vivido ¿en qué? En integridad. Cuando tú has vivido en integridad, tú puedes pararte delante de Dios y decirle, Señor, hazme justicia. Wow, eso sí que es increíble. Hazme justicia. En el Señor confío, ¿qué? Sin titubear. Me gustó esa palabra, me pareció interesante. ¿Cómo es nuestra fe? Tienes una posición, eres una persona íntegra, responsable, fiel, honorable, honesto, digno de confianza. Miren todas las palabras que decía la Biblia de Daniel. No tenía vicios. Y te van a perseguir por el lado de que eres cristiano. ¿Y qué va a pasar con tu fe? ¿Vas a empezar a titubear? Como nos suele pasar. Todo el mundo tiene el derecho a decir lo que quiera. ¿Se han dado cuenta? En este mundo escucha uno unas cosas que uno dice, pero esta persona ¿cómo puede estar diciendo esto? Porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Pero di tú que eres cristiano y establece tu posición para que vea la persecución que se te viene encima. Cosa tan impresionante. ¿Y qué va a pasar con nuestra fe? Vamos a empezar a temblar. Ay, sí, entonces será como usted dice. Entonces usted tiene razón. No, si usted tiene derecho a pensar lo que piensa, yo también tengo el mismo derecho. Y esto es lo que yo pienso.
tranquilo. Ese es el mundo en el que vivimos. Versículo 2. Examíname, Señor. Ponme a qué. Wow, examíname, Señor, ponme a prueba. ¿Qué tal uno decirle, Señor, examíname, ponme a prueba? Yo sé que voy a pasar en limpio. Otra cosa es cuando Dios examina. Amén. Eso es otra cosa. Cuando vivimos ante la mirada del Señor. Purifica mi corazón y mi mente. Qué hermoso. Los salmos son escrituras preciosas. ¿Por qué no dices conmigo esta mañana, Señor, purifica mi corazón y mi mente? Purifícame, Señor. Versículo 3, tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Me ponía a pensar yo en esta escritura si es la forma en la que nosotros vivimos. Si tenemos siempre presente el gran amor de Dios, si siempre andamos en la verdad de Dios. ¿Saben cómo se ha definido este mundo? El mundo de la posverdad. No todo lo que encuentras en redes sociales es verdad, por favor. Yo no sé cuál será la cifra, pero el porcentaje de fake news que se mueve en este mundo es impresionante. Y como le ponen una voz tremenda y el timbre y le ponen música y todo, dice, eso debe ser verdad. Examina todo lo que revisas, porque es el mundo de la posverdad. Hay muchos intereses por falsear, por falsificar, por engañar, hasta en cosas cristianas. Hay cosas que parecen de buena apariencia doctrinales y les falta profundidad, les falta verdad. Por eso tenemos que siempre revisar todo. No te dejes engañar. En época de política como esta, empiezan a aparecer videos para desacreditar a Raimundo y a todo el mundo. Y la gente decía, usted no vio ese video, ese fulano, uy, ese señor es terrible. Y era un video editado. Por eso analiza bien. Ese es este mundo. ¿Te has dado cuenta que en este mundo no se puede hablar de la verdad? En este mundo es tu verdad y mi verdad. Pues les voy a contar algo. Verdad hay una sola. Porque no pueden haber dos verdades. Si hay dos verdades, ya hay una que no se ajusta. Puede que sea tu posición frente a una circunstancia, pero la verdad es una sola. Y la verdad está en Dios. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados. No cultivo la amistad de los perversos. He dicho esto muchas veces. No somos de mejor familia que nadie, como creyentes. Y no podemos creernos de mejor familia o mirar a la gente por encima de los hombros. Pero ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Pero con quiénes nos reunimos? Recuerdo momentos donde tuve que tomar decisiones, alguna vez en grupos de trabajo, los amigos hablando y les dije, muchachos, me perdona, pues me retiro de esta conversación, esto no trae nada productivo para mí, ¿se escuchan lo que están diciendo? Y nos quedamos ahí. Yo no convivo con los mentirosos ni me junto con los hipócritas. Un hipócrita es el que tiene una cara para una cosa y otra para otra. Les decía en estos días en el curso de ADN, lo único que yo no soy es ser un hipócrita, porque no me gusta ser un hipócrita. El día que me tome una foto y tenga una cerveza en la mesa, porque me tomo una cerveza en el calor de la costa, no la voy a guardar para tomarme la foto y que salga, el pastor no toma. Yo no tomo, no me emborracho, pero yo me tomo una cerveza cada 150 años. Y el día que la veas en una foto, no te afanes por eso, porque eso no me hace ni más ni menos cristiano. Pero lo único que no podemos ser es hipócritas. Amén.
Me acordé de una historia que contaba el pastor Darío, una convención de misioneras de todo el mundo, convención de misioneras en Llano Grande, de todo el mundo. Vinieron personas de todos los países del mundo, mujeres. Y dice la historia que contaba el pastor Darío que las alemanas estaban viendo a las misioneras americanas y llorando amargamente porque venían con blue jeans y sus lágrimas dañaban las cervezas que se estaban tomando ellas. Temas culturales, pero señalamos a la gente por eso. Temas culturales. Aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad con los de los perversos. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar. Wow, alguien que está buscando a Dios. El altar de Dios es el lugar de su presencia. ¿Y cómo va uno a la presencia de Dios? Con manos limpias e inocentes. Levanta tu mano derecha, iglesia, en esta mañana y di conmigo esto. Di: Señor, limpia mis manos, mi mente y mi corazón. Amén. Limpia mis manos, Señor. Limpia mi mente para pensar bien, mi corazón. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando ¿qué? Todas tus maravillas. ¿Por qué nos da pena hablar de Dios? ¿Por qué nos da pena contar de las maravillas de Dios? Porque nos persiguen, ¿cierto? Porque nos van a caer encima con nuestra fe. ¿Por qué nos da pena hablar de Dios? Habla de Dios. Amén. Yo he descubierto algo en mi vida de fe, que cuando las personas saben que lo que yo tengo con Dios es firme, la gente me respeta. Cuando la gente sabe que lo que tú tienes con Dios es firme, la gente te respeta. Cuando la gente sabe que lo que tú tienes con Dios es algo ahí como que no se sabe qué es, entonces la gente te hace bullying. Pero al que sabe que tiene una relación firme con Dios, lo respeta. Y ustedes saben los testimonios que les he contado. ¿Cuántas personas? Hernán, ora por mí, dame un consejo. Hernán, yo veo que tú eres diferente. En el mundo la gente lo va a notar, amén, y te va a buscar. Habla de Dios, no te quedes callado. Y no se trata de andar con una Biblia debajo del brazo, se trata de testificar. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Qué lindo este salmo. El Señor está en todas partes, amén. Pero nos gusta venir a la iglesia. ¿Ya se va a ir otra vez para esa iglesia? Sí. Sí, eso salió bonito. No estaba preparado, ¿no? No estaba preparado. ¿Ya se va a ir otra vez para esa iglesia? Sí. Porque amo el lugar donde está el Señor y amo alabarlo y estar con mis hermanos. ¿Cuánto le pagan? Me decían a mí los compañeros. Oiga, ¿y cuánto le pagan a usted por ser profesor allá del Instituto Bíblico ese? No me pagan nada. ¿Qué? No, lo hago con un amor increíble para Dios. 8. Estamos en el 8. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Hay más gloria para nosotros, amén. Versículo 9. No me quites la vida junto a los pecadores, ni me hagas correr la suerte de los asesinos. Entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y ¿qué? Y sobornos. Ministros en la cárcel que recibieron sobornos. Porque esa es la política, lamentablemente, no toda, ni de todos, pero el sistema funciona así. Hay un dicho en Colombia: todo el mundo tiene un precio. ¿Todo el mundo tiene qué? Un precio. Y yo me pongo a pensar, todo el mundo tiene un precio. ¿Será que yo tengo un precio?
¿Cómo es la vida de una persona íntegra? ¿Ah? Yo estoy seguro de algo, Daniel no tenía precio. Daniel no tenía precio. Y le ponen a las personas miles o millones y cometen soborno y corrupción. Por eso estamos como estamos. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? ¿A quién vamos a elegir? ¿Por qué no buscamos la manera de elegir personas íntegras? Hombre, por lo menos conocer su hoja de vida, sus ejecutorias, su trabajo, en qué cree. El Congreso de la República es el que define las leyes de la nación, aprueba o rechaza. Hace vigilancia pública, por eso cada vez hay mociones de censura para los ministros. ¿Y yo voy a elegir a alguien que promueva leyes que vayan en contra de la palabra de Dios? Creo que tenemos que aprender mucho de esto. Amén, iglesia. Oiga, uno debería tener la página de la Procuraduría, la página de la Fiscalía, la página de la Contraloría al momento de votar por alguien. Nombre, fulanito de tal. No me quites la vida junto a los pecadores, ni me hagas correr la suerte de los asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Tenemos que ser luz en este mundo. A eso fuimos llamados, amén. Jesús nos llamó a ser luz en este mundo. ¿Cómo lo hagan los demás? No sé. ¿Cómo lo voy a hacer yo? A los ojos de Dios. Ayúdame, Señor, a hacerlo como tú quieres. No puede ser que nosotros también tengamos un precio, porque si tenemos un precio, entonces ¿en dónde está nuestra fe? Yo en cambio, diga conmigo, yo en cambio vivo en integridad. Wow. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Mantén tus pies en terreno firme y alaba al Señor y vive con integridad, porque es el año de la oportunidad, tiempo de hacer lo oportuno. El pecado nunca fue oportuno. Puede ser satisfactorio, puede ser que me agrade, pero nunca fue oportuno. Lo oportuno es vivir en santidad y en integridad, amén. Eso es lo oportuno. Se van a aparecer oportunidades este año. Tienen que ser cosas que no pongan nuestro testimonio en juego. Cada oportunidad que tengas, tienen que ser cosas que tú digas: Señor, esto me deja tranquilo, tranquila. Puedo poner mi firma ahí. La Biblia dice: tengo los pies en terreno firme. Y en la gran asamblea que es la iglesia, bendeciré al Señor. A Daniel no le pudieron encontrar nada con que acusarlo, nada. Para poderlo llevar a la fosa de leones, se metieron con su fe. Pero se estrellaron con un hombre íntegro. Daniel iba a dejar de orar porque había un edicto. Y lo llevan a la fosa de leones. Y como les comenté, la Biblia dice que Darío estaba angustiado porque no lo pudo salvar. Darío lo quería salvar, era su hombre de confianza. Yo creo que decía: ¿a qué horas firmé ese bendito decreto para llevar a mi amigo a los leones? Y con toda la tristeza del caso, David llega al foso de leones. Y dice la Biblia que Daniel, y dice la Biblia que Darío, tal vez al otro día, gritó: Daniel, ¿pudo tu Dios, al que adoras, librarte de la boca de los leones? Sí pudo, Darío. Sí pudo. Porque el que vive en integridad y rectitud, Dios lo protege. Amén. Así que Dios sí puede. No dejes que por tu fe te muevan el piso. Mantente firme en tus principios y en tus creencias. Porque si flaqueamos en eso, ¿qué le queda a este mundo?
Me pregunto yo, vamos a terminar con el mayor ejemplo, que es el ejemplo de Jesús. El mayor ejemplo, el hombre más íntegro. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. No cometió ningún pecado. Fue el único ser humano que pudo no pecar. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre fue el único ser humano, el único hombre que pudo no pecar. Nosotros, por el contrario, somos débiles y probablemente podremos llegar a fallar. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser íntegros. Amén. Y si en algo le hemos fallado al Señor, corrijamos el camino. Él no cometió ningún pecado, ni hubo ¿qué? Engaño en su boca. ¿Por qué no oramos al Señor en esta hora? ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos que nos ayude? Si nos hemos equivocado, si hemos fallado, si aún no estamos del todo, si aún no estamos del todo convencidos o del todo finos, firmes, si hay cosas que necesitan cambiar. Él es maravilloso, Jesucristo, el hombre más íntegro. Se mantuvo íntegro, incluso a pesar de sus perseguidores, de los juicios, de los señalamientos. Lo llevaron a juicios falsos y mantenía callado mientras lo acusaban con mentiras. Y fue a la cruz a pagar por nosotros. Y Él es mi modelo. Él es tu modelo. Él es nuestro modelo, Jesucristo. Él es nuestro modelo de integridad, de vida. ¿Qué haría Jesús en un mundo como este? Yo veo a un Cristo en la Biblia manteniéndose firme en un mundo complejo como el que le tocó. Y no cedía a sus principios. Y lo hacía con amor. Porque debemos amar a todos. Que nadie nos engañe ni te dejes engañar diciendo cosas negativas de tu fe que no son ciertas. Que no son ciertas. Yo tengo claro lo que dice la Biblia acerca de lo que Dios creó, pero a mí nadie me puede señalar de homofóbico porque yo amo a todas las personas. Que nadie se equivoque con eso. Pero las cosas son como son y así son en este mundo. O si no, vamos a titubear. Pídele al Señor que te ayude. Búscalo. La Biblia dice: protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Gracias te damos, Padre, gracias te damos. Ayúdanos a caminar en integridad, en rectitud, en medio de una generación torcida. Entre gente que tiene manos llenas de artimañas y sobornos. Yo quiero marcar la diferencia. Quiero marcar la diferencia. Perdóname cuando me he dejado llevar por sentimientos, por pasiones, por pensamientos que no te agradan. Perdóname cuando me he dejado llevar por mentiras, por engaños. Ayúdame a ser fiel como Daniel, honesto, digno de confianza, diligente. Te amamos a ti, Señor. Oramos por nuestra nación. Ayúdanos a elegir bien. Ayúdanos, Señor. Ábrenos los ojos. Abre los ojos de tu pueblo. Gracias, gracias, gracias. Te amamos. Te bendecimos. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Limpia nuestras manos. Limpia mi mente y mi corazón.
Limpia mi vida, Señor, que yo pueda vivir a la luz de tu mirada, a la luz de tu mirada. Gracias porque tú no me estás vigilando, confías en mí y observas mi proceder. Permíteme ser como el Señor Jesús. Que no haya engaño, Señor, en mis labios. Que no haya engaño en mi mente, en mi corazón. Aléjame del pecado, Señor. Aléjame del pecado, aléjame, Señor, de caer en las garras del pecado. En el nombre de Cristo, ayúdame a vivir en santidad. Santidad en la actividad, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.